Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la parte 2 de, del módulo 3, ¿sí? La idea es poder trabajar un poquito más algunos conceptos, ¿sí? Y poder pasar a un ejemplo práctico, ¿sí? De lo que son factores psicosociales, básicamente, ¿sí? Lo que estuvimos viendo ya la semana pasada, con la clase anterior, fue un poco las cargas, los factores psicosociales, factores ergonómicos y demás, ¿sí? Eso ya tienen el video, tienen la capacitación y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito algunos factores derivados de la organización que influyen en el trabajo, ¿sí? Muy rápidamente les voy a contar qué son las sobrecargas del trabajo. Básicamente es cuando la exigencia del trabajo, ¿sí? La exigencia que tiene el puesto de trabajo sobrepasa, ¿sí? Supera las capacidades, ¿sí? De responder del trabajador, ya sea físicos, psicológicos, ¿sí? Adaptacionales. Sí, básicamente es eso, es cuando sobrepasa la exigencia del trabajo, sobrepasa al trabajador. Bien, después vamos a tener lo que es la subcarga del trabajo, justamente todo lo contrario. Cuando las exigencias del puesto de trabajo son menores a las capacidades del trabajador. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, en la primera vamos a encontrar que el trabajador no tiene los recursos necesarios para llegar al objetivo, por lo cual puede generar un nivel de estrés mayor al tener que cumplir objetivos que son difíciles de alcanzar o casi imposibles de alcanzar en muchos casos, y cuando vemos los casos de subcarga del trabajo, estamos teniendo personas o con mayor formación, o mayor experiencia, niveles de resolución, que lo que el puesto amerita. Por lo cual voy a tener un trabajador también pesado debido a la fatiga, al aburrimiento, debido a lo que puede representar eso para el trabajador, ¿sí? Aspectos más que nada psicológicos que le pueden llegar a presentar, ¿sí? A tener mayor tiempo sin trabajar, cuando termina muy rápido los objetivos de trabajo, alcanza los tiempos, los objetivos de trabajo y queda con muchos espacios en blanco, a cuando esto también se da cuando no se da tareas al trabajador, se invisibiliza las capacidades del trabajador, ¿sí? Algunos otros factores son el estilo de mando, ¿sí? Esto también tiene que ver con cuestiones organizacionales, ¿sí? Podemos tener un jefe, un líder autoritario, ¿sí? En donde tenga una poca capacidad o bajo interés de delegar, en donde tenga una supervisión constante, en donde las cosas sean de las formas y modos que él considera necesario, donde no haya apertura para la opinión y modificaciones e iniciativas que pueda presentar el trabajador, ¿sí? La participación del trabajador es escasa en estos casos, ¿sí? Es muy direccional. Se hace lo que el jefe dice y cómo lo dice, cuándo lo dice, ¿bien? En cambio, un estilo de mando participativo, ¿sí? Va a haber un feedback, una comunicación mucho más abierta, va a haber espacios de confianza, va a haber desarrollo de espacio y de escucha activa de ese líder, la participación, la identificación, el compromiso que puede desarrollar el trabajador es muy diferente según el estilo de líder que esté presentándose. Bien, las relaciones interpersonales, eso es otro factor, ¿sí? Lo que es clima laboral, tiene que ver con los tipos de formas y modos de comunicación, eh, cómo se relacionan, cómo se vinculan, tanto en las tareas productivas como en las tareas cotidianas. Tomo descanso solo, tomo descanso con compañeros, te puedo vincularme con otros temas extralaborales en donde hace que el tiempo sea más ameno, ¿sí? Conflictos, el desarrollo de acoso, situaciones que son que aumentan el estrés, que pueden entenderse como maltrato,
pero que pueden devenir en realidad de cuestiones como el ritmo de trabajo, cuestiones organizacionales y tienen que ver con la demanda o las características propias del trabajador. Muchas veces los conflictos están dados por las formas y los modos de comunicar. Justamente muchas veces vienen de la mano del estilo, del liderazgo que, que, que lleva adelante un equipo de trabajo. Y acá también se van a presentar mucho la coexistencia de distintas generaciones, como las características generacionales y sus formas de ser de trabajador, su rol de trabajador va cambiando según las generaciones y cuando coexisten muchas veces esto genera conflictos y tiene que ver por las historias de cada sujeto, de cada trabajador y cómo se vinculan con los otros. ¿Bien? La importancia de tener una red de apoyo, ¿sí? No los trabajos aislados, los trabajos, sino que generan una relación, un vínculo, objetivos en conjunto, llevar adelante objetivos en conjunto hace que el trabajo sea menos solitario, ¿sí? Muchas veces estos son puntos claves a tener en cuenta que devienen 100% de la organización, ¿bien? Vamos a hablar un poco de lo que es teletrabajo en la salud y el impacto que tiene en la salud mental, ¿sí? Primero lo que es necesario es definir qué es teletrabajo, básicamente, ¿sí? Se escuchó mucho teletrabajo a partir de la pandemia, y después vamos a abordar un poquito esto, pero el teletrabajo viene desde muchísimo tiempo antes, ¿sí? Hay distintas modalidades, ahora las vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero básicamente es cuando el trabajador realiza las tareas fuera de la empresa, ¿sí? Obviamente va a tener un apoyo de tecnologías digitales actualmente, ¿sí? Eh, que facilita el desarrollo de este sistema de trabajo. ¿Bien? En este cuadro que les armé van a encontrar, sí, básicamente las distintas modalidades, porque vamos, no hay una sola forma de hacer teletrabajo, sino que hay distintas modalidades según los objetivos, el tipo de trabajo, sistema organizacional que mantiene una empresa, ¿sí? Y muchos tienen ventajas y desventajas, como todo, ¿sí? Lo que yo hice fue en este cuadro marcar las modalidades donde se lleva a cabo el teletrabajo, básicamente los niveles de autonomía, algunas ventajas, algunas desventajas, y cuáles son algunos de los principales riesgos psicosociales que pueden aparecer según la modalidad que esté implementándose de teletrabajo. Bien, todo lo que es domiciliario, estamos hablando básicamente de la casa propiamente del trabajador, ¿sí? Va a tener un nivel de autonomía medio, muchas veces tienen que registrarse, tienen que cumplir horarios, ¿sí? Tienen que cumplir colombiarse, ¿sí? Sí, obviamente en esta modalidad vamos a encontrar la comodidad de estar dentro de lo que es el hogar, el ahorro de traslado, el ahorro tanto económico de los gastos de traslado como los tiempos de traslado, ¿sí? El gasto energético que genera justamente eh, los traslados. eh, la desventaja va a ser un poco este aislamiento y un poco lo que es, o sea, a ver, el trabajo domiciliario corta, el 100% domiciliario corta, ¿sí? Con el vínculo cara a cara presencial, ¿sí? Si bien podemos hacer cara a cara virtual, lo que estamos hablando es que corta con las posibilidades, por eso hablamos de un aislamiento eh, con compañeros, padres y demás. ¿Sí? Obviamente hay otras cuestiones que tienen que ver con las distracciones, ¿sí? No es lo mismo una persona que trabaja en su domicilio, que tenga un espacio establecido, aislado, una oficina, una habitación que cumpla el lugar, ¿no? Ocupa el lugar de oficina, a una persona que lleva adelante todas sus tareas en el seno de la cocina, en el seno del hogar, ¿sí? En la cocina, en el comedor diario, en donde para llevar adelante las tareas
familiares como alimentación, tareas en chicos, tiene que desalojar su oficina, volver a instalarla, así, genera un gasto energético eh, muy importante a los trabajadores. Bueno, y acá sí los factores que van a aparecer, o que por lo menos en principio se puede identificar fácilmente, son, como decía recién, el aislamiento social y la dificultad para la desconexión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los tiempos se confunden cuando no sabemos si estoy trabajando, si no estoy trabajando, porque por ahí son las 8 de la noche y sigo haciendo alguna tarea, porque corté en medio del día para hacer alguna cuestión familiar y demás, ¿sí? El tecnoestrés es el aumento de la demanda de la tecnología, ¿sí? Móvil, después igual les explico un poquito más adelante. La modalidad móvil, sí, esto puede hacerse en cualquier lugar, sí, puede ser en cafetería. Muchas veces lo que son empresas en lo que es teletrabajo insisten en que la persona lo tiene que hacer en su casa, ¿sí? Muchas veces no, está abierta la empresa a que la persona realice sus tareas en cualquier lugar, ¿sí? En donde se sienta más cómodo, ¿sí? En este tipo de modalidad, el nivel de autonomía va a ser mayor, la flexibilidad es mayor también, y sí, acá es importante las capacidades de adaptación del trabajador a los distintos ambientes y demás. Sí, acá es importante tener en cuenta, cuando buscan un lugar, tener en cuenta el requerimiento fundamental de tener una buena nivel de conexión y demás, ¿sí? Em, una de las dificultades, una desventajas, sí, justamente es que es necesario garantizar la conexión y el confort. ¿Sí? Muchas veces por las tareas demandan mayor atención, necesitan espacios con mayor niveles de silencio, ¿sí? En donde pueda desarrollar tareas de precisión, concentración, y eso es importante al momento de seleccionar el lugar, ¿sí? Uno de los principales factores psicosociales que vamos a encontrar van a ser el estrés, por ejemplo, por la falta de estabilidad, no tener un lugar fijo y demás, en donde puedo dejar mis cosas, puedo cortar, interrumpir con las tareas y volver a retomarlas sin necesidad de trasladarme de un lado para el otro. Y bueno, y todo lo que es la fatiga, ¿sí? Todo lo que es telecentros, oficinas satélites, muchas empresas lo que hacen es designar X cantidad de edificios principales, no sé, supongamos 2 o 3 edificios principales situados en distintas zonas geográficas estratégicas, en donde no necesariamente tienen que ir a cumplir las tareas en el mismo edificio. Puede ser que la persona seleccione, muchas empresas hoy usan aplicaciones para seleccionar los puestos de trabajo en los distintos edificios disponibles, y a partir de eso se va determinando, ¿sí? Acá tenemos como una movilidad, un desplazamiento del trabajador, pero siempre hay puntos fijos, ¿sí? O sea, 3, 4 lugares específicos, siempre puede rotar entre ellos, pero siempre, ¿sí? Los mismos. Una ventaja va a ser, bueno, que van a tener siempre los recursos adecuados, siempre van a tener el nivel de conexión, o sea, un buen nivel de conexión, electricidad, sistema de higiene y demás, sí, que no es dato menor, porque cuando uno hace teletrabajo, el orden y la limpieza del puesto de trabajo recae sobre el trabajador y no sobre la empresa. Cuando tenemos este tipo de modalidad como telecentro, en donde tenemos estas oficinas satélites, sí está esta situación esta característica de lo que es el desarrollo de la higiene y limpieza del lugar de trabajo, puesto otra vez en la mano del trabajador, y eso genera una relación más relajada o una comodidad mayor, perdón, en el trabajador. Bien, esto que decíamos, siempre van a tener las conexiones y bueno, menos flexibilidad en cuanto a lo que es lugar, se conoce como una de las desventajas. Los principales riesgos psicosociales que vamos a poder identificar es la expresión por el control externo, ¿sí? Acá sí ya tenemos un control, generalmente hay una fichada, un horario de entrada y salida, se cuentan las horas y demás, ¿sí? Hay mayor control en la organización.
Y un bajo sentido de pertenencia. Esto quiere decir que no está en un sector, no es un lugar específico que va a ir siempre el mismo, en donde va a tener vincularse desde las relaciones con el entorno y demás, sino que esto puede ir variando y eso obviamente hace menos al sentido de pertenencia. Bien, híbrido. La modalidad híbrida básicamente es un mixto entre la casa y la oficina. Generalmente hay empresas que solicitan cantidades de días específicos, muchas veces, o lo definen días específicos, lunes, martes, por ejemplo, o martes y jueves, o muchas veces también puede pasar que esta hibridez la determine el trabajador, ¿sí? Y eso va a dar un aumento en el nivel de autonomía que pueda llegar a tener, ¿sí? Cuando están impuestos por la empresa, disminuye el nivel de autonomía, y cuando el trabajador solamente tiene que complementar con cantidad de días, sin importar cuándo ni horario al que va, ¿sí? Aumenta el nivel de autonomía. Bien, una de las ventajas van a ser eso, o sea, la posibilidad de combinar la flexibilidad eh, horaria, ¿sí? eh, en general, ¿sí? Aumenta el contacto social, porque al ya tener que cumplimentar días fijos, cantidad de días específicos en la empresa, ¿sí? Hace que muchas veces los grupos de trabajo acuerden qué días van a ir y demás por objetivos o por tareas que estén realizando, y eso hace que aumente el contacto social. ¿Bien? Em, como desventaja, ¿sí? Se entiende lo que es el gasto de tiempo más compleja, ¿sí? Porque, a ver, ya tenemos otra vez el tiempo de traslados, cuando estamos hablando de oficina, estamos hablando generalmente un único edificio en el que suele irse constantemente, ¿sí? Esto a diferencia de la modalidad anterior, que eran oficinas satélites, que son varias, acá generalmente lo que las empresas hacen es tener un punto específico de trabajo, y lo que varía son los días, ¿sí? Em, y acá sí, en lo que es la modalidad híbrida, perdón, vamos a tener una dificultad para el equilibrio en tiempo, ¿sí? Si esto es constante, si supongamos que se definen 2 días, 3 días constantes, la cantidad de días que la empresa defina, pero son siempre los mismos días, permite una mayor realización. Sin embargo, cuando esto puede ir variando, ¿sí? Hay mayor dificultad para generar un equilibrio, ¿sí? Y hay una doble presencia, ¿sí? Recuerden que el concepto del riesgo psicosocial de la doble presencia es cuando se entrecruza lo laboral con lo familiar, con lo personal. Entonces, hay mayor riesgo de que la persona tenga que ir combinando justamente ambos sectores, o que aparezcan constantemente estas cuestiones, ¿no? De cómo combina lo laboral con lo personal. ¿Sí? Todo lo que es cross-border, ¿sí? Esto es como muchísimo, o sea, hace muchísimo que se da, es una de las modalidades más conocidas, ¿sí? En donde las empresas, según esto también tiene que ver mucho con la economía nacionales y demás, en donde las empresas deciden contratar gente de que no tienen que sí o sí estar citada inclusive en el mismo país, puede estar en otros países, exportar a otros países, y básicamente lo que se trabaja, ¿sí? Es por objetivos, se potencia muchísimo a los trabajadores en cuanto de forma internacional, o sea, el contacto ya es otro de parte del trabajador, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la formación y demás, ¿sí? Las capacidades económicas de los trabajadores, ¿bien? eh, Tienen acceso a empleadores del exterior, ¿sí? Y potencian de esa forma su crecimiento. Una de las desventajas son las diferencias horarias, ¿sí? Acá es muy importante entender que cuando el trabajador hace cross-border, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que muchas veces
los horarios están ligados a la casa central, ¿sí? La empresa de contratación. Entonces, por ejemplo, si la empresa de contratación tiene un horario de 4 horas de diferencia, el trabajador y toda su organización, toda su vida personal, también va a estar regida por esos horarios, ¿sí? Este no es un dato menor en este tipo de modalidades, ¿sí? Estrés por disponibilidad en cuanto a los factores, los riesgos psicosociales, van a encontrar, ¿sí? El aislamiento cultural. Acá cuando hay mucha diferencia entre las distintas culturas de las empresas y el trabajador, ¿sí? Esto se nota, ¿sí? Se nota y mucho. Los nómadas digitales, ¿sí? Es cuando el trabajador puede seleccionar, puede viajar sin importar a dónde esté, esto que yo les decía anteriormente, muchas veces lo que se define en la modalidad domiciliaria es que esté siempre en la casa, no importa, o sea, eh, no importa que se quede, el tiempo, la persona tiene que cumplir horario en su domicilio. Sí, en cambio, en los nómadas digitales, lo que van a hacer es tienen mayor posibilidad de viajar, ¿sí? Tienen libertad de geográfica, tienen independencia geográfica, por así decirlo, de la tarea donde hacen. No tienen que cumplir ningún día ni horario, no es un híbrido que tiene que ir algún día sí o sí, o concurrir por una reunión en particular, ni nada, a la empresa. Generalmente pueden viajar y pueden cumplir sus tareas desde cualquier lado, sin importar que sea dentro o fuera del mismo país a donde se desarrolla, ¿sí? No hay condición. Obviamente hay mayor inestabilidad y obviamente hay algo que tiene que ver con la red de apoyo que ahí deja de aparecer, ¿sí? Bueno, estas cuestiones que tienen con la inseguridad, en los factores de riesgo psicosocial, la inseguridad, el estrés por adaptación, y demás, ¿sí? Lo que es freelance, la movilidad freelance, tiene que ver más con aquellos trabajadores que, que gestionan por proyectos, que gestionan en realidad, que suelen ser consultoras, que trabajan en forma independiente, son trabajadores profesionales que trabajan en forma independiente, ¿sí? De las empresas, ¿sí? Generalmente lo vamos a encontrar muchísimo los freelance, más que nada para en relación de dependencia eh, en tareas específicas, ¿sí? Muchos se encuentran en informática, este tipo de modalidad. Tienen muchísimo mayor nivel de autonomía, ¿sí? Autogestión de clientes, o sea, ellos mismos son muchas veces lo que se promocionan sus tareas y consiguen sus propios clientes. No es que están fijos con una sola empresa, sino que pueden trabajar con distintas empresas, distintos proyectos y van haciendo su cartera de clientes, ¿sí? Obviamente esto como de ventaja va a tener un grado de variabilidad en la economía, de ingresos variables, ¿sí? Y que van a depender de la cantidad, de la cartelera de clientes que posea, ¿sí? Uno de los factores psicosociales muy predominantes en este tipo de modalidad es justamente el estrés laboral, el estrés financiero, perdón, ¿sí? En donde va a depender de qué cantidad de clientes yo consiga para poder determinar mi economía, ¿sí? Lo mismo es lo que se conoce como soledad laboral, ¿sí? En donde estoy dentro de todas las empresas, pero tampoco formo parte de de ninguna empresa, ¿sí? Entonces, ¿me contacto socialmente? Sí. ¿Trabajo con proyectos comunes? Sí, pero estoy aislado, ¿sí? Soy mi propia compañía. ¿Bien? En la modalidad basado en proyectos, justamente también es muy similar al freelance, pero a diferencia de que en el freelance suelen ser clientes con tiempos prolongados, lo que es la modalidad basada por proyectos, van a ser aquellos trabajadores que realicen sus tareas por X proyecto, finalice y finaliza el vínculo laboral con esa empresa, ¿sí? O ese cliente. ¿Bien? Eh, Hay mayor flexibilidad horaria, ¿sí? El foco está puesto 100% en el resultado, porque una vez que se llega al resultado, se termina el vínculo, por lo cual se desvanece
las relaciones sociales, ¿sí? Hay una especie de aislamiento, obviamente, hay una sobreexigencia en cuanto al nivel de estrés que puede llevar a tener estos trabajadores, ¿sí? Básicamente, estas son todas las, o la mayoría de las no modalidades, ¿sí? Ahora vamos a pensar en época de pandemia. ¿Qué pasó? Sí, en la época de pandemia, obviamente, como todos lo saben, hubo un fuerte crecimiento en las distintas modalidades de teletrabajo, ¿sí? Según el puesto, según las tareas que hacían, podían optar las empresas por alguna de estas modalidades. ¿Sí? En principio, solo los esenciales sabíamos que salían y iban al puesto de trabajo físicamente, y después el resto de los trabajadores tuvieron que acomodarse, adaptar su trabajo a las modalidades justamente a las distintas modalidades de teletrabajo según el tipo de tarea, organización, empresas y demás en el que participaban. ¿Sí? Este crecimiento exponencial tan abrupto y sin planificación, obviamente tuvo sus grandes consecuencias y hoy todavía se nota, tiene un reflejo, o sea, se reflejan, ¿bien? Una de las cuestiones que aparecían era esa autonomía horaria, ¿sí? Esto aparece siempre en la modalidad de teletrabajo, generalmente, lo vamos a encontrar muchísimo y en época de pandemia fue mayor, ¿sí? Hasta que se organizaron. El hecho de no tener una estructura, una organización, una prescripción de cómo se va a llevar a cabo la modalidad de teletrabajo, justamente tiene un impacto, ¿sí? La gente no sabía bien cómo organizar su trabajo. Entonces, hasta que se armaron las empresas, hubo un tiempo de desorganización muy importante, ¿sí? Esto de la autonomía horaria se la veía muchísimo. El tecnoestrés, ¿sí? Esto que les explicaba anteriormente, la saturación del uso de la tecnología, ¿sí? Entonces empezamos a aumentar la cantidad de grupos de WhatsApp de repente por objetivos, por proyectos, por tareas, por un montón de cosas, con compañeros, con jefes, sin jefes, sí, empezaron a incrementarse. Quizás antes, cuando, previo a la pandemia, el trabajador in situ, ¿sí? En el lugar de trabajo, tenía que contactarse con alguien y levantaba de su escritorio y se acercaba hasta el escritorio de la otra persona o se encontraban, no sé, por decir algo, ¿no? Ejemplos estoy dando, en el bar de la empresa y ahí marcaba o trabajaba desde lo presencial, ¿sí? Cara a cara. En cambio, eh, con la aparición emergente del teletrabajo como respuesta a la situación de pandemia, ¿sí? Aumentaron lo que es el uso de tecnología y la invasión, ¿sí? De repente ya no me tenía que levantar mi escritorio a ir, sino que tenía que hacerlo a través de una videollamada, que empecé a hacerlo a través del grupo de WhatsApp para trabajar en conjunto, ¿sí? Meet, Zoom, son las distintas plataformas que se fueron utilizando según cada organización. Y bueno, fue incrementando. También esto hizo que los límites, ¿sí? Que cambiaran, que los espacios personales se transgredieran. ¿Bien? Otra de las consecuencias es el aislamiento social. ¿Sí? Muchas personas empezaron a cortar los vínculos con los distintos sectores, ¿sí? Entonces ya de repente, como estábamos en el comedor, nos conocíamos todos, ya de repente no, dejamos de tener un vínculo, cambios organizacionales dentro de una empresa, hacían que la gente se pierda registro de funciones identidad, o sea, que linkeen quién hacía qué dentro de la compañía, y ahora se empezó o sea, lo que empezó a pasar es que ya no se tenía en claro el organigrama de las empresas, ¿sí? Entonces, si la empresa no fue capaz de identificar este problema, empezaron a desconectarse los sectores, desconectarse las personas, desconectarse los grupos. Y de esta forma empezaron las personas a aislarse socialmente, realizando meramente la tarea sin ese vínculo social que aparece en lo presencial
constantemente o en un buen sistema de teletrabajo bien constituido, ¿sí? Esto es algo positivo, ¿sí? Algunas de las cosas que vemos acá se nos consideran positivas y otras negativas, ¿sí? Uno de los aspectos positivos es el ahorro del tiempo de traslado, ¿sí? La persona ya no se tiene que levantar y trasladarse, sobre todo en las grandes ciudades, tiempos como 1 o 2 horas de viaje para llegar a su puesto de trabajo, y ese tiempo lo puede utilizar para algo personal, descanso, sí, situación de automantenimiento, todo lo que muchas veces se escuchaba personas que decían, yo antes no desayunaba y ahora me levanto desayuno antes de empezar a trabajar, ¿sí? Estas cuestiones empezaron a aparecer en el discurso de las personas. Y esto que también se nos mencionó anteriormente, la dificultad de desconectarse. Y esto sí fue algo muy negativo para toda la sociedad, ¿sí? La dificultad de establecer cuál es el límite entre lo laboral y lo presencial. El sentido de la doble presencia apareció con muchísimo poder, muchísima fuerza en todo lo que fue pandemia, ¿sí? Esto de cruzar tanto los límites entre lo familiar, lo personal y lo laboral hizo que muchas veces no solo quienes tenían familia en ese momento, sino también quienes vivían solos, ante el hecho de tener una imposibilidad de generar vínculos sociales fuera del trabajo, tengan mayor tiempo y ese tiempo lo terminan ocupando con tareas laborales productivas. ¿Bien? Básicamente lo que se necesitó y fue muy fuerte de trabajar para, o sea, que se necesitaba muchísimo trabajar fue el equilibrio ocupacional, ¿sí? Esto es fundamental, o fue fundamental y es fundamental todavía en los sistemas de teletrabajo, ¿sí? En pandemia nos encontramos con personas, con trabajadores y organizaciones, ¿sí? Que no estaban preparadas para llevar adelante el teletrabajo y tuvieron que salir a enfrentar eso, ¿sí? Todas aquellas empresas que ya venían implementando las modalidades de teletrabajo claramente tuvieron mejores resultados y hoy sostienen en el tiempo el proceso de teletrabajo, y aquellas que solo tuvieron teletrabajo a modo de respuesta de la pandemia, hoy se están viendo, por ejemplo, que están retornando a la presencialidad. ¿Por qué? Porque la organización en sí no tuvo capacidad de generar un soporte para los trabajadores y para que sostengan este equilibrio ocupacional que es tan importante para la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Bien? Bueno, básicamente lo que hicimos hacer es un poquito un repaso rápido eh, de lo visto de las cargas psicosociales, de las cargas mentales, y utilizamos la pandemia y de lo que es teletrabajo a modo de ejemplo para que pueda identificarse de que cuando analizamos los puestos de trabajo no solamente hablamos del ambiente, de la iluminación, de las posturas, sino también hablamos de todo aquello que subyace y que muchas veces es invisible a- ante el análisis de la actividad. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos la semana con la próxima clase.